En este video vamos a conocer cómo funciona la cola ordenada. Todos conocemos ya el método de la inserción en cola simple. Esto es primeras entradas, primeras salidas. Este video no trata de un método de reutilización de espacios ya borrados como los anteriores, sino trata sobre una forma diferente de acomodo de información, aunque se sigue utilizando el método primeras entradas, primeras salidas. ¿Cómo es este método? Pues ya sabemos, el primer valor insertado será siempre el que se ponga enfrente. Por ejemplo, si yo inserto una S, pues sin y fin avanzan a la posición 0 y la S se inserta. Ahora insertamos una G. Dice que la G se pone detrás del primer valor insertado, es decir, primero entró la S y después entró la letra G. Entonces, S queda al principio y G queda detrás de él, es decir, se va a la cola. Insertemos otro valor más. En este caso fue una A. El tercer valor, dice ahí en color rojo, el tercer valor se pone al final de la cola, es decir, en la posición 2. Si nosotros llegáramos en este momento y viéramos la cola, pues entendemos que ese fue el primer valor insertado, después fue G y posteriormente fue A. Sin embargo, dice aquí, existe una cola que después de insertar se encarga de ordenar la información de manera que surge una variante llamada cola ordenada, la cual reorganiza los datos conforme se insertan. Es decir, a cada inserción se hace una reorganización de datos. De manera que el primero en la cola no siempre se fue el primer valor insertado. Aquí es como nace el concepto entonces de cola ordenada. Dice, inserta el valor nuevo llevándolo al final y luego lo reubica respecto a su valor. Es decir, en este caso sería al valor que tiene la tabla ASCII. Vamos a ver cuál es el proceso de inserción y ordenación en lo que es la cola ordenada. Bueno, supongamos que vamos a tener que volver a insertar los valores, puesto que en el anterior, la inserción anterior, pues se iban insertando conforme a cola simple. Ahorita lo vamos a hacer conforme a cola ordenada. Empezamos igual con la S, fin se va a 0, se inserta e INI lo alcanza. Esto es un proceso normal. Si ustedes se fijan, cola ordenada al parecer está funcionando en este momento muy similar a cola simple. Como es el único valor, pues no es necesario reacomodar. Ahora vamos con la letra G. INI avanza, G se inserta. Y ahora, una vez que ya está insertada G al final, es decir, una manera natural, según las colas, de hacer que el último valor siempre se va al final, ahora se inicia con el proceso de ordenamiento, el cual es el siguiente. Dice, la última letra insertada, es decir, la G, es menor que la anterior, es decir, que la S que tiene a un lado. Sí. Por tanto, se intercambian las posiciones. G se pasa a donde está S y S se pasa a donde está G, quedando ordenadas. Si ustedes se fijan en el abecedario, la G está antes, está primero que la S. Por tanto, se cumple la idea de que el primer valor en la cola ordenada no siempre es el último insertado. En este caso, el primer valor en la cola ordenada es la G y fue el último que se insertó. Ahora insertemos la A. Fin se incrementa, se inserta la A. Listo, ya quedó insertada. Es decir, siempre el nuevo valor se va al final. Y una vez que ya se insertó, ahora hay que ordenarlo respecto a los que ya están insertados. Es decir, no intento ordenar al momento de insertar, sino primero la mando al final y una vez que ya está
insertado, ahora planteo un ciclo que va a durar mientras el valor siempre sea menor que el anterior. La pregunta es, ¿la última insertada, es decir, una A, es menor que la anterior, es decir, una S? Se comparan siempre dos valores nada más. El último con respecto a el valor anterior. Pues sí, la A es menor que la S. Entonces se intercambia con la S. Y ahí está la A y la S que ya intercambiaron lugares. Se vuelve a preguntar, ¿la última letra insertada, es decir, la A, es menor que la letra anterior? Ahora la letra anterior es G, ya no es S. Y entonces notamos que el proceso se repite hasta que todo la cola quede bien ordenada. Sí, la última letra insertada, es decir, la A, es menor que la anterior, que es la G. Entonces se intercambia la A por G, quedando así. Ahí está ya el arreglo completamente ordenado. Se intenta insertar una letra Z. Fin avanza, se inserta la Z. Se pregunta ahora, ¿la última letra insertada, es decir, la Z, es menor que la anterior, que es una S? No. Por tanto, no se requiere ordenar. Va a haber ocasiones en las que se hagan los intercambios, uno, dos intercambios, hasta n intercambios, y habrá ocasiones en las que no se requiere hacer un intercambio. Ahora vamos a borrar un valor. ¿Cuál valor se tiene que borrar? Pues siempre en la cola, primeras entradas, primeras salidas, siempre se debe de borrar el primer valor, es decir, el que está al inicio de la cola, es decir, donde esté posicionado INI. INI avanza y borra de manera lógica, aunque aquí la voy a quitar para que un poquito más adelante, cuando tengamos que reutilizar celdillas, pues no se nos olvide que la A ha sido borrada. Entonces fue borrada de forma lógica, pero se está quitando de la visualización para entender que solamente desde la INI hasta la variable de control fin son los valores que realmente están insertados dentro de nuestra cola. Ahora insertemos otro valor que en este caso va a ser una O. Fin avanza, se inserta la O. Bueno, una vez que ya está insertado, empezamos con el proceso de ordenación. Dice, el último valor insertado, es decir, O, ¿es menor que el anterior, que es una S? Sí. Entonces se va a repetir el proceso hasta que quede ordenado alfabéticamente los datos que están dentro del vector. Entonces se intercambia la O con la Z y el intercambio fue correcto. Volvemos a hacer la condición preguntando, ¿el último valor insertado, es decir, una O, es menor que el anterior, que es una S? Sí. Entonces se intercambian. Ahí está. Preguntamos de nuevo, ¿el último valor insertado, es decir, una O, es menor que el anterior, que es una G? No. Entonces ya se terminó el algoritmo de ordenamiento porque O no es menor que G. Por tanto, ahí quedó ya ordenado alfabéticamente nuestro vector. Y ahora notamos que la cola está llena. Si nosotros intentáramos insertar, pues no se pudiera. Sin embargo, hay una celda que podemos reciclar que está al principio del vector. Y para ello tenemos que utilizar un método de reciclado de celdillas borradas que puede ser uno de los que ya conocemos. Corrimiento, cola bicola o circular, pero entendemos que esta estaría bajo el proceso de cola ordenada. Cualquiera de esos tres métodos de ordenamiento se tienen que, perdón, de reutilización de celdillas borradas, se tienen que implementar en cola ordenada para que se pueda convertir en una variante. Es decir, ahorita es cola ordenada nada más, pero si yo quiero reutilizar celdillas, entonces sería cola ordenada
con corrimiento o cola ordenada bicola o cola ordenada circular, depende del que se elija. ¿Cuál es el que vamos a elegir en este caso para la explicación? Pues el más sencillo, que es el de corrimiento, ya que lo único que hace es que mueve los valores y no se tiene que reordenar nada en caso de que se haga algún cambio. Bueno, ya conoces cómo funciona, no es necesario explicarlo. Tras el corrimiento, los valores quedan así, todos se mueven del final al principio, quedando G o S, Z así como estaban, ini en 0 y fin en la posición de Z, quedando la celdilla desocupada pasando de la posición 0 a la posición 4. Ya se puede insertar otra vez y vamos a intentar con una Z. La cola ordenada, para este caso exclusivo del trabajo en nuestra clase de estructura de datos, vamos a poner que no admite valores duplicados. El valor Z ya existe. Se rechaza puesto que Z no está duplicado. Ahora, si ustedes se fijan, no se insertó la segunda Z, sino que antes de hacer el proceso de inserción, se verifica si hay espacio y después de verificar si hay espacio, se pregunta si el dato que se va a intentar insertar ya existe. En caso de que exista duplicado, entonces simplemente se rechaza. Esto es una nueva restricción que se tiene para las colas porque anteriormente en todos los códigos anteriores no se había intentado realizar este agregado, que es el hecho de que no se admitan valores duplicados. Entonces, esto pasa con todos los valores que se intentan insertar, no nada más con el último, no después de un corrimiento, sino que desde el principio se realiza eso. Antes de insertar, debes verificar que no exista valor duplicado. Este proceso se hace a partir del segundo valor insertado, es decir, cuando nosotros insertamos la S, evidentemente, como era la primera, pues esa no se revisó si existía duplicado. Sin embargo, a partir de la siguiente letra, que fue la G, ahí sí se tiene que verificar si ya existe valores insertados y si el nuevo que se va a intentar insertar está duplicado para rechazar. Pero hay algo más. ¿En cuál es este pequeño detalle más? Bueno, que solo se deben insertar letras mayúsculas también para este caso, debido a que nosotros para el ordenamiento utilizamos en base el código ASCII y tú sabes que la letra minúscula tiene un valor diferente a las letras mayúsculas en ASCII, por tanto, debes de manejarlos en mayúsculas. Pero también si tú quieres manejarlo absolutamente en minúsculas, pues o en mayúsculas o en minúsculas, pero no en ambas. Entonces debes de convertirlas antes de hacerlo. Y lo recomendable es que para que no te confundas a ti mismo, solo permitas la captura de letras del abecedario, entendiendo que si aceptase tu cola, por ejemplo, signos de admiración, ñes, eh, variables, perdón, vocales acentuadas o símbolo de hashtag o símbolos diferentes, pues deberás de revisar la tabla de código ASCII para que veas que efectivamente tu algoritmo de ordenamiento está funcionando de manera correcta. Bueno, pues vamos a hacer algo de programación. Vamos a programar cola ordenada utilizando herencia con cola simple y también vas a elegir uno de los métodos de reorganización de celdillas, de reutilización de celdillas, de manera que puedas tener la variante de cola ordenada en corrimiento, cola ordenada bicola, cola ordenada circular, dependiendo el que tú decidas utilizar. Muchísimas gracias y es todo por este video.